Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den loor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Vencedor, las promesas son. Que la paz del Señor sea con todos ustedes, hermanos y hermanas. Bienvenidas al devocional de esta tarde, de esta noche, donde vamos a estar compartiendo el mensaje de nuestro Dios Todopoderoso. Estaremos alabando, cantando algunas alabanzas y también exponiendo a través de una oración todas nuestras necesidades, nuestras angustias a nuestro Padre Celestial, para que Él sea nuestro oportuno ayudador. Sean todos pues bienvenidos, hermanos y amigos. Nosotros somos miembros de la Iglesia de Cristo, que nos reunimos de los semáforos del mercado Iván Montenegro, una cuadra abajo, una cuadra al sur. Vamos a estar primeramente haciendo una oración para que Dios bendiga todo lo que vamos a hacer, incluyendo en la exposición de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión tenemos a un hermano invitado para que presida esta oración hasta la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Será nuestro hermano Edgar Gómez. Buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Vamos a hacer la oración inicial de este devocional de esta noche. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre bendito, Dios Todopoderoso, gloria y honra para ti. Gracias, Señor, por este momento, por este privilegio, Señor, que nos estás dando en esta tarde, noche, donde vamos a tener el devocional. Y a esta hora, Señor, pidiéndote el perdón de nuestros pecados hasta este momento cometidos, y que tú te quedes con nosotros en esta fiesta espiritual. Vamos a tener esa palabra de poder, palabra de fortaleza, palabra de consuelo a través de nuestro hermano Julio. Dale a él, Señor, esa sabiduría, ese entendimiento, que él pueda recordar, Señor, lo que él ha estudiado, y que tú le des esas palabras entendibles. Y que nosotros, como receptores, que nos apropiemos de ella y que la pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Bendito y alabado sea, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Vamos a estar alabando la grandeza de nuestro Dios a través del canto que dice: yo sé que Cristo siempre me ayudará, nos ayudará. Cantemos. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Amén. Así es. Bien, vamos a tener la lectura devocional en el Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 11. Dice el título no inspirado: Los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio del reino. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente:
¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 11. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Esta es palabra de Dios, palabra del Señor. El título de este devocional es El más pequeño en el reino de los cielos. El más pequeño en el reino de los cielos. Tenemos aquí la historia basada en uno de los personajes más famosos del Nuevo Testamento. Bueno, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento está entre ambos. Podemos decir entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Vemos aquí a Juan el Bautista en la cárcel haciendo una pregunta. Y nos sorprende la pregunta de Juan. Nos sorprende porque este mismo Juan es el que había declarado allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos sorprende ver la duda de Juan, la inquietud de Juan el Bautista. ¿Será que estaba dudando, piensan algunos? ¿Será que tenía falta de fe? ¿Y cómo es posible que un hombre tan valiente, aquel que iba a preparar el camino al Salvador, el camino al Mesías, aquel hombre que le seguían multitudes de personas, miles y miles de personas, venían de toda Judea, de los alrededores del río Jordán y de otros lugares, venían donde Juan era un hombre bien querido, bien amado por el pueblo? ¿Será posible que Juan haya dudado de que verdaderamente aquel hombre que había bautizado algún tiempo atrás era el Mesías? Estaba dudando. Algunos explican la duda de Juan diciendo que lo que Juan quería era que Jesús declarara con mayor firmeza que él era el Mesías, de tal manera que la gente que lo rodeaba no tuviera la más mínima duda de que Jesús era verdaderamente el Mesías. Entonces, algunos creen que él al mandar a hacer esa pregunta a Jesús, era con el propósito de que Jesús reafirmara categóricamente su verdadera identidad, pero que él lo dijera con sus propias palabras. Sin embargo, hermanos y amigos, no debemos perder de vista de que Juan era un hombre, era un siervo de Dios, sí, muy famoso, muy querido por el pueblo, pero también era un ser humano, con debilidades, con flaquezas, ¿verdad? Con errores, como los tenemos todos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de personas, de hombres y mujeres que tuvieron alguna actitud de duda. Cuando Dios llamó a Moisés, al gran Moisés, y se excusó en una y otra, de una y varias formas, se excusó para no ir a cumplir la voluntad de Dios. Tenemos el caso de Elías, aquel hombre que había hecho la guerra a los profetas de Baal, pero sin embargo vemos a un Elías debajo del enebro pidiendo la muerte, dudando, aquel hombre lleno de desconfianza y de miedo, de temor. Tenemos también el caso de Jeremías y Job, que ambos maldijeron el día en que habían nacido. Tenemos el caso de Pedro, que negó a su maestro. Entonces, en honor a la verdad, Juan era un ser humano, como cualquiera de nosotros, con dudas, con problemas, con flaquezas, como la puede tener cualquier ser humano. Además de eso, debemos de tomar en cuenta que Juan estaba preso. Él estaba en la cárcel. Y es sencillo estar en la cárcel. Ay, qué alegre estar en la cárcel. Qué bonito es ese lugar para disfrutar, para vacacionar, para estar alegre. No, hermano, realmente era una condición deprimente. En cualquier época y en cualquier tiempo estar preso, eso es horrible. Eso es horrible. Con solamente ir entrar, ¿verdad? Ahí cerca, en los alrededores, se siente el ambiente y entonces es algo bien difícil. Hace algún tiempo atrás tuvimos la oportunidad de ir a la cárcel a predicar la palabra y nosotros entrábamos a una de las galerías y con solo cuando usted entra a una de las galerías principales de la zona franca,
usted siente el ambiente pesado, eso es horrible, hermano. Es triste, es lamentable. Entonces, nosotros no debemos juzgar a Juan, o no debemos sorprendernos de que aquel hombre que había dicho, ok, que Jesús era el Mesías, ahora estuviera dudando. No debemos sorprendernos de eso, no debemos sorprendernos. Al contrario, debemos entender que Juan lo que quería era una confirmación, era fortalecer su fe, era tener una respuesta de Dios, y vamos a ver posteriormente la bendición de tener una respuesta divina. Así que no nos extrañemos, porque Juan era un hombre bajo diferentes circunstancias difíciles. En este caso estaba encarcelado, tenía flaquezas, debilidades como lo tenemos cualquiera de nosotros. Además, puede ser de que el hombre estaba angustiado, él esperaba que Jesús, pienso yo, ¿verdad?, que Jesús le iba a liberar de la cárcel, y entonces él estaba esperando eso, y como no ocurría, entonces nació algo de duda en su corazón. Pero lo importante de todo esto, lo más importante que la duda de Juan, es la respuesta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que nos llena, lo que nos conforta, no es la duda de Juan, sino la propia respuesta de Jesús. Jesús no recriminó a Juan. Jesús no dijo, ¿y qué le pasa a Juan? Si él mismo me había dicho que yo era el Hijo de Dios, él mismo estaba presente cuando estaba mi bautismo. No lo juzgó. Jesucristo no se sintió decepcionado, no se agarró el pelo o la cabeza o la cara diciendo, qué decepción, cómo me está haciendo quedar mal Juan. Era el que iba a preparar el camino y ahora está dudando de mí. No, nada que ver. Nuestro Señor Jesucristo sabía de la inquietud, de la tristeza o de las dudas que había en el corazón de aquel ser humano. Y entonces el Señor Jesús no lo recriminó, no se sintió decepcionado, no lo juzgó, más bien le dio una respuesta positiva. Le dijo lo que él necesitaba oír. Lógicamente que la forma como Jesús responde no es como lo quisiéramos escuchar nosotros, gente de este tiempo presente, en el siglo XX, en otra cultura, que hablamos otro idioma, que tenemos otras costumbres, pero recordemos que Jesús tenía la forma muy característica de hablar de aquella época, hace más de 2000 años, en otra cultura, hablando con hebreos, hablando con judíos, en otro idioma, y entonces viene el Señor Jesús, respondía de esta manera, de una forma indirecta a las preguntas que muchas veces le hicieron a él. La pregunta de Juan, ¿cuál era? Mandó a sus discípulos a que le preguntara al Señor Jesús, ¿quién era él? ¿Cuál sería la respuesta que usted y yo esperaríamos? La respuesta correcta era que Jesús le dijera a los discípulos, vayan y díganle que yo soy el Mesías, que yo soy el Salvador del mundo. Pero no fue esa la respuesta. La respuesta fue, díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, y el evangelio es anunciado a los pobres. Esa era la manera como el Señor Jesús respondía, de una manera indirecta, utilizando una forma de lenguaje llamado el lenguaje por implicación, por inferencia lógica y necesaria. Así respondía el Señor Jesús, era la forma de él de hablar. En otra ocasión se le acercó un escriba y le dijo, maestro, yo te quiero seguir. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 19 al 20. Pongo esta ilustración. Hay otro ejemplo para demostrarle que Jesús no contestaba así de una manera directa. Sí, yo soy el Mesías. O decirle a este hombre lo siguiente, el escriba. El escriba viene donde Jesús en esa ocasión y le dice, maestro, yo te quiero seguir. Yo te quiero seguir. Entonces viene Jesús y le responde. Por cierto, ¿cuál sería la respuesta del Señor Jesús directa? Bueno, seguime, pero seguirme es difícil. Una respuesta directa. Pero Jesús no le responde así. Jesús le responde, le escribe y le dice, mira, las aves de los cielos tienen nidos. Las bestias de los campos tienen cuevas, tienen guaridas. Pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Entonces esa manera de responder hacía que las personas pudieran reflexionar, pudieran razonar, pudieran deducir. ¿Cuál era la deducción lógica necesaria que hizo aquel escriba? La deducción lógica y necesaria fue, la respuesta fue de que seguir a Cristo verdaderamente es difícil. Que no es jugando, no es cosa de juego. Hay que sacrificarse mucho. Eso le está diciendo el Señor Jesús.
No le dijo directamente, no, seguirme a mí es difícil, cuesta mucho. No le dio una respuesta directa, sino que él habló de una manera que aquel hombre tuvo que analizar, deducir, inferir, razonar. Y lógicamente sacó la deducción. ¿Sí? Seguir a Cristo es difícil. Entonces el Señor Jesús responde a Juan de esa manera y le dice, mira, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados. Y entonces el Señor Jesús cita el libro de Isaías, capítulo 35, cita también el libro de Isaías, capítulo 61, para que de esa manera Juan pudiera obtener la respuesta. Esa fue la respuesta. La respuesta entonces que llevó el Señor, que llevaron los discípulos de Juan a su maestro, fue una respuesta correcta, una respuesta directa, conforme a su lenguaje, conforme a su costumbre, conforme a su forma de hablar y conforme a la manera como Jesucristo enseñaba y respondía a las preguntas, a las inquietudes de las personas de aquella época. Lo importante es que Juan recibió una contestación que fortaleció su fe, que lo animó para poder enfrentar los grandes retos que le faltaba por delante y el reto más grande, enfrentar la muerte. La contestación y la respuesta del Señor fue oportuna, fue correcta, de tal manera que Juan de esa manera reafirmó su fe y Dios le proveyó la fuerza que necesitaba para enfrentar los retos que venían por delante. Otra segunda idea muy importante de la lectura que hemos tenido es la descripción que hace Jesús de Juan. Habla de Juan diciendo que era un hombre firme en sus convicciones. Brevemente, Jesucristo describe el carácter de Juan el Bautista. Número uno, era un hombre firme en sus convicciones, constante. Cuando él decía sí, sí o no, no. No era una caña que era movida por el viento, porque así le pregunta el Señor, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Qué saliste a ver? ¿Una caña que es meneada por el viento? No, Juan no era una caña. Al contrario, Juan era un árbol plantado junto a corriente de agua, un hombre con decisiones, un hombre que no se movía ni por el aplauso, ni por las palmaditas, o por el rechazo o la ofensa de los otros. Era un hombre firme en sus convicciones. Juan el Bautista era un hombre resistente en su carácter, fuerte en su carácter, robusto, ¿verdad? Un hombre que estaba dispuesto a aguantar cualquier tipo de sufrimiento. ¿Cómo era Juan el Bautista? Era un hombre con gran sentido de responsabilidad. Con gran sentido de responsabilidad. La misión que Dios le encomendó de preparar el camino al Mesías, él lo ejecutó con toda cabalidad, con toda rectitud. Y finalmente Juan el Bautista era un hombre con una gran humildad. Muy humilde. Es lo que creo yo que fue una de las cualidades que llevó a Jesucristo a dar un elogio muy grande a Juan el Bautista, su humildad. Cuando la gente lo seguía a él por miles. Pero luego vino Jesús y entonces la gente comenzó a seguir a Jesús. ¿Cómo se habrá sentido Juan? ¿Cómo se hubiera sentido usted al ver que luego de ser reconocido, apreciado por la gente, seguido por la gente, luego me quedé solo? Pero Juan fue un hombre humilde y dijo, porque sus discípulos llegaban donde él le decían, maestro, todo el montón de gente que te seguía a vos, ahora anda siguiendo a Jesús. Y yo creo que hasta le decía, ¿cómo te sentís vos? La gente te está despreciando. Para nada, vos fuiste fiel, vos te mantuviste fiel y ahora te volaron a un lado y andan detrás de Jesús. Juan era un hombre humilde, dice la palabra del Señor, así es, eso es lo que yo vine a hacer, ese es mi papel. Me sentiría desanimado, me sentiría frustrado y fracasado, dice Juan, si la gente no siguiera a Jesús y me siguiera a mí, me sentiría fracasado. Pero como la gente lo sigue a Él, a eso vine yo a preparar el camino, para que todos lo sigan a Él y a mí me desprecien, me huelen a un lado y no me tomen en cuenta. Ese era mi papel, un hombre humilde. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es por eso que Jesús pronuncia esas palabras preciosas y donde dice que entre los nacidos de mujer no se ha levantado, dice, no se levantará otro mayor que Juan el Bautista. Pero dice el Señor, pero entre el más pequeño en el reino de los cielos, dice el Señor, en el versículo 11, mayor
es que Juan el Bautista, mayores. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido podemos decir nosotros, puede decir la Biblia, afirma nuestro Señor Jesucristo, que Juan, que el más pequeño en el reino de los cielos, en la iglesia, es mayor que Juan el Bautista, en un sentido de que un miembro de la iglesia de Cristo, un miembro del reino de los cielos, es aquella persona que ha recibido, ¿verdad? Está formando parte de algo que Juan no formó parte del reino. Juan lo anunció, ya viene, ya está cerca, pero él no formó parte del reino. Pero usted y yo, hermanos, en Cristo, nosotros somos parte del reino que Juan predicó y pudo haber deseado formar parte. Usted y yo, hermanos, en Cristo, hemos recibido el sello del Espíritu Santo. Hemos recibido el sello, el don del Espíritu Santo. Juan no lo recibió, ¿verdad? Porque él no vivió en el reino. Usted, amado hermano o hermana en Cristo, tiene el privilegio de predicar el Evangelio. Usted puede predicar el Evangelio de Jesucristo, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Usted puede hablar de la resurrección de Jesús, un mensaje que Juan no lo predicó. ¿Y qué mensaje es superior? ¿Cuál es mayor, más importante? Lógicamente, el Evangelio de salvación. Usted y yo tenemos el privilegio de participar de la cena del Señor. Juan nunca participó de la cena del Señor porque no estaba en el reino, pero usted y yo podemos participar cada primer día de la semana de la cena del Señor en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted tiene en sus manos toda la revelación de Dios. Usted tiene ese privilegio del libro de los Hechos, las cartas del apóstol Pablo. Toda la revelación dada por el Espíritu Santo la tiene usted en sus manos. Juan no lo tenía. Y pueden haber muchas otras razones, argumentación, con lo cual nos dice que el más pequeño en el reino de los cielos mayor que Juan el Bautista, no porque por nuestra bonita cara o por nuestros méritos humanos, sino por las bendiciones que Dios nos ha dado en su reino. Entonces, te hacemos la pregunta, amado hermano y amigo, si tú estás en un reino tan precioso, tan valioso, si tú ya eres parte del reino de los cielos, ámalo, cuídalo, no te apartes de él, valóralo, estás en un reino inconmovible, no desees nunca apartarte de él, sino que todo por el contrario, hónralo, participa de él, ama el reino de los cielos. Y si usted, amigo, no es parte del reino de los cielos, te animamos en esta tarde, en esta noche, en este día, a que formas parte de él, a que vengas a formar parte del reino que es la iglesia, para que puedas recibir todas estas bendiciones que Juan el Bautista no las tuvo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, aquel que se humilla y viene a él y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquel que recibe a Jesucristo en su corazón y le obedece, el Evangelio en agua del bautismo, va a recibir muchas bendiciones espirituales. ¿Quieres recibir esa promesa? Las promesas y las bendiciones de Dios. Y finalmente, si usted tiene una plegaria, una angustia, un problema, una aflicción, expresa tu duda. Si tienes algún problema, no importa que seas predicador, anciano, pastor, no importa, todos somos seres humanos. En algún momento nos desanimamos, nos angustiamos. Si lo hizo Juan el Bautista, si tuvo flaqueza Pedro, si tuvo flaqueza David y los grandes siervos de Dios, todos en algún momento podemos tener alguna flaqueza, alguna duda. Busquemos la respuesta de Cristo, y Cristo también nos va a dar una respuesta positiva, una respuesta correcta, para que nosotros podamos fortalecer nuestra vida, tener un alivio, una paz, un confort, una fortaleza que tanto necesitamos, como lo necesitó Juan, como lo necesita usted, lo necesito yo, la fortaleza de Dios. Dios tiene una respuesta oportuna. Hagamos la pregunta, saquemos todas nuestras angustias y ansiedades, y el Señor va a responder de una manera que recibiremos consuelo, fortaleza para enfrentar todas las vicisitudes, los retos de la vida presente. Dios bendiga su palabra. Bien, vamos a tener una alabanza a nuestro Dios, ese corito que dice, estoy de rodillas clamándote a ti. Estoy de rodillas clamándote a ti, porque sé que en ella tendré la victoria que yo te pedí. Dame fortaleza, porque débil soy, pero estoy seguro
que tú estás conmigo y contigo estoy. Te buscaré en el silencio, en la noche oscura, oh Rey de Sión. Solo sé que los que te buscan muy de mañana tienen bendición. Amén, gloria a Dios. Vamos a tener la oración final y estaremos incluyendo varias peticiones que nos han hecho llegar, como también oraremos por la situación de nuestro país. Oremos, hermanos y amigos. Padre eterno, Dios de toda consolación, te agradecemos porque hemos llegado a la finalización de este pequeño devocional. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la grandeza, la bendición de ser parte del reino de Cristo, de ser parte de tu iglesia. Permítenos, Señor, recibir ese consejo y amar el reino, amarlo, valorarlo, honrarlo, seguirlo y desear siempre ser tu siervo para recibir esas bendiciones espirituales y materiales que usted nos ha prometido. Padre eterno, Padre de la gloria, rogamos también por nuestra nación, por nuestro país, Nicaragua, para que usted lo bendiga, lo prospere, nos proteja, Señor, de todo mal, de toda enfermedad, esta peste, Señor, el coronavirus, y nos ayude a salir más que vencedores. Tenemos la seguridad, Padre bendito, que usted lo va a hacer, porque es nuestro Padre, es nuestro amigo y siempre buscará lo mejor para cada uno de nosotros. También rogamos a esta hora que usted pueda bendecir a nuestro amigo Harvey Bárcenas. Él se encuentra privado de libertad. Te rogamos por él para que le des consuelo, fortaleza y pueda enfrentar, Señor, este reto, pueda hacer justicia conforme a tu providencia. Usted conoce perfectamente el caso y por eso, Señor, apelamos a tu providencia y a tu justicia. También rogamos y te agradecemos porque la niña Brittany Lucía Moreno, ella está en su casa, estuvo bastante enfermita, estuvo hospitalizada, pero ya fue dada de alta. Rogamos, Padre, que pueda ella recuperarse de su enfermedad. También te pedimos por Zaida Córdoba. Te pedimos por nuestro hermano Silvio García, nuestra hermana Emperatriz Alemán, María III, nuestra hermana Blanca Rosa Ruiz, nuestra hermana Amelia Montenegro, nuestra hermana Nora, por todo el equipo evangelístico, ese grupo de hombres y mujeres de valor, muchos ancianos también, que en medio de la pandemia, en medio de enfermedades, a tiempo y fuera de tiempo, ellos predican la palabra y te sirven. También te agradecemos porque el pasado miércoles 16 de septiembre, el joven Eliu Orozco Salazar estuvo cumpliendo 15 años. Bendícele a él, Padre, a tu siervo, a tu hijo, para que él nunca se aparte de tu reino, de tu iglesia. Y rogamos también por su mamá, nuestra hermana Elizabeth Salazar. También rogamos por la niñita Layesca Rosales Velázquez. Guarda, Señor, a esa niña, estuvo cumpliendo 6 años de vida el pasado 15 de septiembre. Es un regalo que usted le ha dado a su mamá, a su familia. Permítele a ellos, Señor, cuidarla, protegerla y siempre guiarla por el camino que lleva a la vida eterna. En el nombre de Jesús, rogamos y pedimos todas estas cosas. Amén. 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 Buenas noches, hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga.